Ven a conocer cómo se crea uno de los materiales más fuertes y versátiles del mundo. Existe un material capaz de combinar una resistencia superior a la del acero con un peso notablemente inferior, y ese material es llamado fibra de carbono, un avance esencial de la ingeniería moderna que ha transformado de manera profunda ámbitos como la aviación, la industria automotriz y el deporte de alto rendimiento, con China consolidada en la actualidad como el principal productor a nivel mundial. Aunque suele percibirse como una tecnología reciente asociada a desarrollos de última generación, su historia se remonta mucho más atrás, hasta 1860, cuando Sir Joseph Swan llevó a cabo los primeros ensayos al carbonizar fibras de celulosa, experimentos pioneros que, si bien no tuvieron aplicaciones prácticas inmediatas, sentaron las bases conceptuales de lo que más tarde se convertiría en uno de los materiales más relevantes de la ingeniería contemporánea. Con el paso del tiempo, esos intentos iniciales fueron retomados y perfeccionados, dando lugar a procesos más controlados y eficientes que permitieron comprender el verdadero potencial de la fibra de carbono como solución estructural ligera y extremadamente resistente. El verdadero desarrollo llegó casi 100 años después, en la década de 1950, impulsado por la necesidad de materiales más resistentes y livianos, contexto en el cual el científico Roger Bacon logró en 1958 producir las primeras fibras de carbono de tipo moderno, aunque su alto costo y rendimiento inicial limitado frenaron su expansión. El cambio decisivo ocurrió durante los años 60, cuando el polianicronitrilo comenzó a utilizarse como materia prima principal, permitiendo la obtención de fibras con una estructura de carbono cristalino mucho más definida, lo que incrementó de manera sustancial su resistencia mecánica y su estabilidad frente al calor, abriendo así el camino para su adopción en sectores de exigencia extrema como la industria aeroespacial. La fibra de carbono destaca por un conjunto de características que la diferencian de cualquier otro material, ya que ofrece una relación entre resistencia y peso extraordinaria, mantiene una rigidez elevada, tolera condiciones térmicas extremas, no se ve afectada por la corrosión y presenta una expansión mínima frente al calor. Estas propiedades explican por qué los aviones más avanzados de la actualidad, como el Boeing 787, Dreamliner y el Airbus 350, incorporan grandes porcentajes de este material para mejorar la eficiencia operativa. Mientras que en el ámbito del deporte de alto nivel se utilizan bicicletas y raquetas que buscan maximizar rendimiento y ligereza. Compañías como Boeing comenzaron a integrarla progresivamente en componentes aeronáuticos con el objetivo de reducir el consumo de combustible y optimizar el desempeño estructural, y con el paso del tiempo los procesos de fabricación se volvieron más eficientes y menos costosos, lo que facilitó su adopción en otros sectores. En la actualidad, su presencia no se limita a la aviación o a los vehículos eléctricos, sino que se extiende a equipamiento médico avanzado, prótesis extremadamente livianas y artículos deportivos de alto rendimiento, consolidándose como un material esencial dentro del desarrollo tecnológico contemporáneo gracias a su resistencia, durabilidad y estabilidad frente a condiciones exigentes. La fibra de carbono utilizada en los autos de Fórmula 1 posee una resistencia tan elevada que es capaz de soportar el peso de un elefante sin fracturarse, una cualidad que se alcanza gracias al uso de un material base específico, siendo el más habitual el conocido como PAN, elegido por su capacidad para generar fibras extremadamente firmes y duraderas. Aunque existen otras alternativas como el rayón o la brea, su desempeño no iguala al del PAN, que no es otra cosa que un polímero presente en una enorme variedad de objetos de uso cotidiano. A partir de este material inicial se crean primero fibras plásticas formadas por miles de filamentos microscópicos, mucho más finos que un cabello humano, los cuales son sometidos a un proceso químico que reorganiza y alinea sus átomos de carbono. Un paso fundamental para garantizar que la fibra final sea homogénea y de alta calidad. En esta etapa interviene el proceso de hilado, donde el material es estirado de manera controlada para formar filamentos continuos que luego se reúnen en haces conocidos como tow, dando origen a la estructura básica que define la resistencia excepcional de la fibra de carbono. Estos haces facilitan el manejo del material y garantizan que las fibras queden repartidas de forma pareja en las etapas posteriores. Pero antes de llegar a ese punto, cada filamento es orientado con extrema precisión mediante equipos industriales diseñados para controlar su posición,
ya que de esa alineación depende en gran medida la resistencia final del conjunto. Una vez ordenadas, las fibras atraviesan un primer tratamiento térmico dentro de hornos de oxidación, donde se las somete durante un tiempo calculado a temperaturas cercanas a los 200 grados, lo que provoca una reacción con el oxígeno del aire que modifica su estructura interna y aumenta su estabilidad frente al calor. El insumo más utilizado para iniciar todo el proceso es el poliacrilonitrilo, un material que visualmente recuerda a un hilo textil común, aunque también puede emplearse alternativas como la brea derivada del petróleo o el rayón, las cuales son menos frecuentes porque ofrecen menor control y pureza durante la fabricación. Estos polímeros se eligen porque contienen largas cadenas de átomos de carbono que, al pasar por transformaciones químicas y térmicas, terminan convertidas en filamentos compuestos casi en su totalidad por carbono. En términos simples, lo que comienza como un hilo sintético flexible evoluciona hasta convertirse en uno de los materiales más livianos y resistentes existentes. El proceso se inicia con el hilado, momento en el que el polímero adopta la forma de filamentos extensos y continuos, seguido por la etapa de oxidación en hornos que opera entre 200 y 300 grados centígrados para estabilizar la estructura. Luego llega la carbonización, la fase más extrema, donde en ambientes sin oxígeno los filamentos son expuestos a temperaturas que oscilan entre 1000 y 3000 grados centígrados, eliminando elementos como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno hasta dejar casi exclusivamente carbono. Tras adquirir sus propiedades esenciales, las fibras reciben un tratamiento superficial que mejora su unión con resinas y finalmente se recubren con una capa protectora conocida como siseng, que simplifica su manipulación y tejido, dando como resultado conjuntos de filamentos oscuros y brillantes listos para su uso industrial. Cuando los filamentos ya se encuentran preparados, el proceso continúa con su transformación en estructuras verdaderamente funcionales, y para ellos los haces de fibra de carbono se entrecruzan siguiendo esquemas similares a los de un tejido, generando superficies con patrones específicos que se definen según la exigencia mecánica requerida, ya sea buscando mayor flexibilidad, una rigidez superior o resistencia orientada en distintas direcciones. No obstante, estas fibras por sí mismas no resultan suficientes para aplicaciones prácticas, ya que requieren un elemento que las cohesione y les otorgue una forma estable y controlada, papel que cumple las resinas de epoxi o en algunos casos plásticos técnicos que se infiltran en el entramado y lo convierten en un material compuesto con propiedades estructurales definidas. Una vez combinados, estos conjuntos se colocan dentro de moldes que reproducen con precisión la forma final de la pieza, que puede abarcar desde una pala destinada a aerogeneradores hasta el chasis completo de un vehículo de competición, y luego se someten a calor y presión durante la etapa de curado en la que la resina endurece y fija la geometría de manera permanente. Así, una lámina inicialmente oscura, flexible y manejable termina convirtiéndose en componentes sólidos de peso mínimo y capaces de resistir cargas y esfuerzos extremos sin perder integridad. A partir de ahí se despliega el verdadero alcance de la fibra de carbono, cuyas propiedades la han convertido en un material central para múltiples industrias. En el sector automotriz representa rendimiento y reducción de peso, razón por la cual marcas como Ferrari, McLaren o Lamborghini fabrican chasis, paneles y conjuntos completos con este compuesto, mientras que incluso vehículos de uso cotidiano comienzan a integrar techos, capós y refuerzos estructurales fabricados con él. En el deporte de alto nivel su presencia es constante, ya que bicicletas de competición, raquetas, palos de golf, ramos, cascos y prótesis deportivas aprovechan su rigidez y ligereza para optimizar el desempeño. En el campo de la energía eólica, las palas de gran tamaño se construyen con fibra de carbono para resistir deformaciones extremas sin incrementar el peso, lo que permite desarrollar turbinas más grandes y eficientes. En aplicaciones industriales se emplean robótica, maquinaria, brazos articulados y sistemas donde resulta esencial reducir vibraciones y mantener precisión, consolidando su valor como un material clave en entornos de alta exigencia técnica.
La fibra de carbono se distingue por una resistencia extraordinaria que supera incluso a la del acero, lo que le permite soportar cargas y tensiones enormes sin fracturarse, y según la forma en que sea producida puede alcanzar niveles de solidez capaces de tolerar presiones extremas comparables al peso de objetos descomunales sin deformarse. Para alcanzar ese rendimiento, las fibras deben atravesar una etapa clave conocida como carbonización, durante la cual los filamentos, ya reconocibles por su tonalidad negra característica, son expuestos en hornos sin presencia de oxígeno a temperaturas extremadamente elevadas que oscilan entre 1000 y 2000 grados, un procedimiento que actúa como una depuración intensiva al eliminar elementos ajenos al carbono como el hidrógeno y el nitrógeno, dejando una estructura compuesta casi en su totalidad por carbono. A partir de allí, este material no solo se limita a aplicaciones industriales o deportivas, sino que comienza a integrarse cada vez más en productos de uso cotidiano, apareciendo en carcasas de computadoras portátiles, trípodes para cámaras, drones, instrumentos musicales como violines y guitarras, relojes y piezas de mobiliario de diseño contemporáneo, donde se busca reducir peso sin sacrificar durabilidad. Su rasgo más distintivo es la relación entre resistencia y masa, ya que puede ser varias veces más fuerte que el acero con apenas una fracción de su peso, sumado a una rigidez notable que le permite conservar su forma incluso bajo esfuerzos intensos. Una elevada tolerancia a la corrosión que la hace adecuada para entornos agresivos, una gran estabilidad frente a temperaturas extremas y una expansión térmica mínima que garantiza comportamiento constante ante cambios ambientales, cualidades que en conjunto la posicionan como uno de los materiales más avanzados y equilibrados disponibles en la actualidad. Durante el tratamiento final, los átomos de carbono permanecen dentro de la estructura, se reorganizan de forma extremadamente compacta y se orientan a lo largo del eje de cada una de las fibras, y es precisamente esta disposición interna la que explica la notable rigidez y resistencia que hace característica a la fibra de carbono, cualidades que la vuelven especialmente adecuada para aplicaciones donde se exige bajo peso combinado con una gran capacidad estructural, como ocurre en la fabricación de aviones o vehículos de alta gama. Es así entonces cuando, una vez completada la carbonización, las fibras atraviesan un proceso químico adicional destinado a mejorar su capacidad de adhesión con otros materiales, en particular con las resinas, un paso indispensable para la creación de materiales compuestos en los que la fibra debe integrarse de manera sólida y uniforme dentro de piezas finales como componentes automotrices, aeronáuticos u otras estructuras sometidas a esfuerzos elevados. En esta etapa, las fibras se introducen en un baño acuoso al que se le aplica corriente eléctrica, lo que modifica sutilmente la textura de su superficie y facilita la absorción de una primera capa de resina, que luego se complementa con otra de mayor densidad para reforzar la unión. Llegado a este punto, las fibras ya se presentan como hilos continuos de carbono que pueden entretejerse para formar telas o combinarse directamente con resina para dar lugar a formas específicas, y cuando estos hilos impregnados se transforman en láminas preparadas para el moldeo reciben el nombre de prepreg, listas para ser utilizadas en la fabricación de componentes de alta precisión y resistencia. Este material tiene un uso extendido en sectores como el aeroespacial porque permite fabricar componentes de geometría compleja con altos niveles de resistencia estructural y exactitud dimensional. Y para resguardar las fibras y simplificar su manipulación, se les añade un recubrimiento específico conocido como Siseng, cuya función no se limita a protegerlas de daños mecánicos, sino que también incorpora compuestos químicos que mejoran su interacción con las resinas aplicadas en etapas posteriores. La resina se obtiene mediante la combinación de epoxi con endurecedores y agentes acelerantes, y una vez preparada es distribuida por una máquina en capas muy delgadas sobre un papel técnico diseñado para impedir la adherencia. De manera simultánea, entre 200 y 300 kilogramos de fibra de carbono se disponen de forma ordenada en una estructura tipo red que establece con precisión las dimensiones y el espesor que tendrán las láminas finales, sentando la base para la fabricación controlada de materiales compuestos de alto desempeño. Una vez que las fibras han sido impregnadas con resina, avanzan a través de rodillos sometidos a altas temperaturas y presión elevada, un paso que permite que la resina se distribuya de manera uniforme y penetre en profundidad dentro de cada filamento, reforzando la cohesión del conjunto.
A continuación, las láminas resultantes atraviesan una etapa de enfriamiento controlado, durante la cual la resina que inicialmente se encuentra en estado líquido adquiere una consistencia gelatinosa que estabiliza la estructura. Tras este enfriamiento se elimina el papel protector utilizado en fases previas y para impedir que las láminas se adhieran entre sí durante el enrollado, se aplica una película de poliéster en la superficie, lo que facilita su almacenamiento seguro y su posterior manipulación. La configuración final, tanto en dimensiones como en espesor, queda determinada por la disposición inicial de la red de fibras, ya que ese entramado define cómo se comportará el material terminado, mientras que el paso por los rodillos calientes garantiza una unión sólida entre fibras y resina, dando como resultado láminas listas para ser utilizadas en procesos de fabricación de alta precisión. Uno de los principales atributos de la fibra de carbono es su bajísimo y extremo peso específico, ya que presenta una densidad muy reducida y puede llegar a ser hasta 4 veces más liviana que el mismísimo acero, sin perder ningún tipo de resistencia e incluso logrando superarlo en muchos de los casos. Una combinación que la vuelve especialmente valiosa en sectores como la aeronáutica, la industria automotriz y la producción de equipamiento deportivo, donde disminuir el peso puede resultar fundamental para mejorar cualquier tipo de rendimiento necesario. Así es como en la fase final de su fabricación, las fibras que ya lograron ser tratadas se enrollan en grandes bobinas que facilitan tanto su conservación como su traslado hacia el destino. Y estas bobinas pueden emplearse tal como están o transformarse posteriormente en tejidos o láminas según las necesidades de cada aplicación. Un método de empaquetado que preserva sus propiedades hasta el momento exacto en el que finalmente se le otorgará uso. Antes de convertirse en un producto definitivo, muestras representativas del material son sometidas a controles de calidad rigurosos, que incluyen un primer pesaje, un tratamiento químico destinado a eliminar la resina y una segunda medición para verificar que la proporción entre fibra y resina sea la adecuada, además de ensayos mecánicos que confirman su capacidad para resistir esfuerzos extremos sin fallar, garantizando así su fiabilidad. Una vez superadas todas las verificaciones, la fibra de carbono se combina con resinas o plásticos para formar materiales compuestos que luego se moldean o laminan en piezas finales livianas, resistentes y duraderas, como palas de aerogeneradores, componentes aeronáuticos, partes de automóviles, bicicletas, palos de golf o prótesis médicas, consolidándose como un material clave para desarrollos tecnológicos avanzados que exigen un desempeño sobresaliente en múltiples industrias. La fibra de carbono continúa posicionándose como una de las innovaciones más avanzadas y versátiles dentro del progreso científico y tecnológico contemporáneo, destacándose por un conjunto de propiedades excepcionales que la convierten en un material verdaderamente singular y difícil de igualar. Entre sus características más relevantes se encuentra su notable estabilidad dimensional, ya que prácticamente no se expande ni se contrae frente a cambios de temperatura, lo que le permite conservar su forma y precisión incluso bajo condiciones extremas de frío o calor, una ventana crucial en aplicaciones donde la tolerancia estructural y la confiabilidad son determinantes. A esta cualidad se suma una resistencia muy elevada a la corrosión, que le permite enfrentar la exposición prolongada a agentes químicos agresivos como ácidos y bases sin sufrir degradación, haciéndola especialmente adecuada para entornos industriales hostiles o contextos operativos severos. Además, cuando se encuentra en atmósferas libres de oxígeno, la fibra de carbono es capaz de soportar temperaturas que superan los 3000 grados sin perder sus propiedades mecánicas ni su integridad estructural, motivo por el cual ocupa un rol central en sectores como el aeroespacial, la generación de energía y otras áreas tecnológicas donde se requieren materiales capaces de operar de manera confiable en condiciones extremas sin comprometer el rendimiento. Si te gustó este video y quieres seguir conociendo más procesos increíbles, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta. Muchas gracias por verlo.